Bien, jóvenes, saludo a todos y a todas. Bendiciones. En este día vamos a trabajar con las orientaciones de la tarea 7 del módulo número 3. Así que bienvenidos. Primero vamos a ver que en la plataforma aparece esta tarea, la tarea 7, que se titula Cálculos estadísticos con hojas de cálculo. Y tiene la siguiente descripción. En el desarrollo de este módulo hemos visto varias aplicaciones de las hojas de cálculo Excel. En esta ocasión vamos a trabajar con una pequeña base de datos que se encuentra adjunta a esta tarea en un archivo Excel. En este archivo se encuentran los resultados de una encuesta realizada a 100 personas en la que se preguntó su sexo, edad, sector en que trabaja, zona geográfica de residencia y su salario. A partir de estos datos haremos lo siguiente. Número 1. Usa la función tabla dinámica para generar las tablas que correspondan. Número 2. Construye una tabla en la que se observe la distribución del sexo de los encuestados según el sector en que trabaje. ¿En qué sector trabajan más mujeres? ¿Qué porcentaje de los que trabajan en el sector privado es hombre? Número 3. Determine el salario promedio en los siguientes grupos: hombres, mujeres, hombres del sector público, mujeres del sector público. Número 4. Construye un gráfico estadístico con algunas de las variables involucradas en la base de datos. Luego copia tus resultados a un documento Word. Luego conviértelo en PDF para subirlo en la sección de entrega de la tarea. Muy bien, chicos, esta base de datos que tenemos aquí es una imagen, pero en su plataforma, ¿verdad?, aparece en la base de datos que ustedes van a trabajar. Para hacer este video tutorial, yo modifiqué la base de datos un poquito, de manera que cuando ustedes estén trabajando puedan tener un modelo de cómo trabajar su asignación. Y es bueno aclarar lo siguiente: en la base de datos que a ustedes le va a salir, tiene esta función donde dice salario mensual, dice esta fórmula igual aleatorio entre 10.000 y 60.000. Quiere decir que Excel le va a generar datos aleatorios en esa columna, y también en la variable edad tiene esta misma fórmula, de manera que dos estudiantes no tendrán la misma base de datos. Eso significa que los resultados que te salen a Juan, por ejemplo, no van a ser los mismos resultados que le va a salir a María. Por tanto, cada uno va a tener una base de datos similar, pero no será igual. Esto es bueno decirlo por si quieren comparar entre uno y otro, que los resultados no serán igual. Sin embargo, la base de datos que yo le entregué a ustedes, que le envié, sí tiene datos fijos. Estos datos son fijos, de manera que si alguno de ustedes quisiera practicar con esta base de datos que ya yo le envié por WhatsApp, tiene que darle el mismo resultado que me va a dar a mí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar ahora a hacer nuestro trabajo de esta parte. Otro detalle importante que se me estaba escapando es que, por ejemplo, yo le cambié algunas cosas aquí también. En la tarea me parece que dice en el 2.1 en qué sector trabajan más hombres. Yo le cambié aquí por mujeres. También en el 2.2 creo que se refiere a mujeres y yo le puse aquí hombres. De manera que deben tomar eso en cuenta. Es decir, que aquí en vez de mujeres, creo que en la tarea está
hombres y aquí en vez de estar hombre, aquí está mujeres, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Seguimos entonces con las orientaciones. Primero, usa la función tabla dinámica para generar las tablas que correspondan. Así que el primer paso es generar una tabla dinámica. Ya ustedes saben, le vamos a dar a insertar. La tercera opción en el banner arriba es insertar. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos tabla dinámica y tablas dinámicas recomendadas. Vamos a tomar la opción primera, tabla dinámica. Abrimos y aquí tenemos ya registrado lo que vamos a hacer. Si cuando ustedes hagan eso les sale en una hoja de cálculo existente, pues lo pueden cambiar para tener más espacio y que nuestro trabajo se abra en una nueva hoja de cálculo. Si aquí donde dice tabla o rango no le sale esa selección, lo podemos seleccionar yéndonos a la casilla y arrastrando el cursor hasta cubrir todos los datos, ¿de acuerdo? Pero no puede ser que tengamos filas y columnas más allá de los datos, porque eso luego me va a generar espacio vacío en mi tabla dinámica. Así que yo lo voy a dejar exactamente en los datos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo haga la salida de tabla dinámica, entonces puede ocurrir que van a haber casillas vacías y eso no es bueno. Así que lo vamos a dejar solamente hasta donde están los datos, la selección. Suelto y le doy a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra tabla dinámica. ¿De acuerdo? Voy a hacer un screen de pantalla para entonces copiar esta evidencia en el documento Word que tenemos aquí. Así que vamos a copiar en esta parte nuestro screen. Mírenlo ahí. Hemos terminado la primera parte, es decir, usar la función tabla dinámica para generar las tablas que corresponden. Ahí tenemos nuestra primera evidencia. Ahora vamos a trabajar con otra tabla. Vamos a hacer en la siguiente hoja para que quede más bonito. Dice segundo punto, construye una tabla en la que se observe la distribución del sexo de los encuestados según el sector en que trabaje. Entonces vamos a generar esa tabla ahora. Bien, la variable sexo la voy a arrastrar donde dice columnas, aquí, pero me dice además que debo hacer una distribución con la variable sexo según sector donde trabaja. Así que la variable sector donde trabaja la voy a arrastrar donde dice filas. Sin embargo, pueden ver que a mi izquierda se genera una distribución, pero no tienen los datos correspondientes. Entonces, para buscar los valores de cuántas personas trabajan en el sector privado y cuántas personas trabajan en el sector público y cuántos son hombres y mujeres, vamos a arrastrar la variable sector de trabajo a donde dice valores. Y aquí pueden notar donde ya tenemos nuestra distribución de datos del sexo de los encuestados según el sector donde trabajan. Así que podemos decir aquí que 34 hombres trabajan en el sector privado, ¿verdad? Y 9 hombres trabajan en el sector público, para un total de 43 hombres. Mientras que de las mujeres, 42 trabajan en el sector privado, mientras que 30 trabajan en el sector público, para un total de 72 mujeres. Tenemos que en el sector privado trabajan un total de 76 personas y en el sector público trabajan un total de 39 personas. En total trabajan 115 personas. Ahora bien,
Vamos a copiar esta evidencia, vamos a copiar nuestra tabla en nuestro documento Word. Entonces lo vamos a poner por aquí, nuestra tabla dinámica. Podemos ponerle aquí centralizado para que se vea más bonito. Y aquí está nuestra evidencia del punto número 2. Ahora bien, en el 2.1 nos pregunta en qué sector trabajan más mujeres. Fíjense que no dice en qué sector trabajan más mujeres que hombres, sino en qué sector trabajan más mujeres. Si nos damos cuenta, en el sector privado trabajan 42 mujeres, mientras que en el sector público trabajan 30 mujeres. Entonces podemos concluir que en el sector privado es donde trabajan más mujeres. Vamos a ponerlo aquí debajo y lo vamos a poner de un color diferente, simplemente para resaltar, ¿verdad? Luego, en la siguiente pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de los que trabajan en el sector privado es hombre? Podemos volver a nuestra hoja de cálculo de Excel y vamos a calcular mediante una pequeña formulita. Vamos a leer otra vez el encabezado para no cometer errores. Dice, ¿qué porcentaje de los que trabajan en el sector privado es hombre? En este caso, fíjese que el porcentaje es de las personas que trabajan en el sector privado. Tenemos un total de las personas que trabajan en el sector privado de 76. Ahí tenemos 34 hombres, así que nuestro porciento va a estar calculado de la siguiente manera. Partido, esa casilla está nombrada como importa datos dinámicos, pero no importa. Entonces vamos a dividir esa cantidad, que son 34, entre el total de personas que trabajan en el sector privado, que son 76, y esto lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por 100. Entonces volvemos a nuestra base de datos, a nuestra hoja de Word, y vamos a colocar nuestro porcentaje. 44.74%. Entonces colocamos aquí el 44.74%. ¿De quién? De los que trabajan en el sector privado son hombres. Y ahí tenemos nuestra respuesta. En esta parte es bueno notar la pregunta. Si nos dijera qué por ciento de los hombres trabaja en el sector privado, entonces fuera 34 entre 43, porque me está pidiendo el porcentaje de los hombres que trabajan en el sector privado. Pero en este caso me dice qué porcentaje de los que trabajan en el sector privado es hombre. Así que hay que leer muy bien la pregunta para uno no cometer errores. Que de hecho me parece, si no estoy seguro, pero me parece que cometí ese error en la explicación de la tarea. Pero pueden arreglar esa parte ahí. El siguiente punto que veremos es determina el salario promedio de los siguientes grupos: hombres, mujeres, hombres del sector público, mujeres del sector público. Entonces vamos a construir esa otra tabla dinámica. Observen que aquí no aparece a mi derecha nuestras entradas, así que para que me aparezca simplemente le doy un clic en la tabla, en la distribución, y ahora me aparece. Entonces, ¿qué voy a necesitar ahora? Voy a necesitar, en vez del sector donde trabajo en valores, voy a necesitar el salario aquí en valores. Y aquí aparece, ¿verdad?, nuestra tabla dinámica. Sin embargo, aquí aparece, ¿verdad?, la variable hombre, la variable sexo
y también la variable sector privado. Pero en esta parte de salario, aquí me registra la suma de salario mensual. Yo no quiero la suma o el total de salario mensual. Yo lo que quiero es el promedio. Así que le voy a dar un clic donde dice suma de salario mensual en el botón donde está la flechita hacia abajo y se me abre este campo. En la última opción dice configuración de campo de valor. Le voy a dar ahí y voy a buscar la parte de promedio y le doy a aceptar. Y ahora podemos ver cómo se registra, ¿verdad?, el salario, el promedio de salario mensual. Aquí tenemos que los hombres, ¿verdad?, tienen un promedio de salario mensual de 32.644 con... Aquí vemos que el salario mensual de los hombres es 32.644 pesos. Si lo vemos por sector, en el sector privado es 31.467 pesos con 47 centavos. Mientras que en el sector público es 37.089 pesos. Y así podemos observar los demás. Y tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a copiar nuestra tabla y la vamos a copiar y pegarla en nuestra hoja de Word. Entonces, aquí dice determine el salario promedio de los siguientes grupos. Vamos a ponerla por aquí arriba. Aquí está nuestra tabla dinámica. La vamos a poner aquí centralizada para que se vea más bonita también. Ahí está. Y ahora nos pide que encontremos el salario promedio en los siguientes grupos. Entonces vamos a ver el salario promedio de los hombres. ¿Cuál sería? 32.000, ¿verdad? Ese sería el salario mensual, ¿verdad?, de los hombres. Bien, ahora vamos a ver el salario mensual, ¿verdad?, el promedio mensual de salario de las mujeres. Luego me dice el salario mensual según de los hombres del sector público. Ahora vamos a ver el salario mensual de los hombres del sector público, que sería 37.089. Finalmente, de este punto veremos el salario mensual de las mujeres del sector público. Entonces podemos ver aquí que el salario mensual de los hombres era de 32.644 pesos con 7 centavos. Bien, entonces podemos ver aquí que el salario promedio mensual de los hombres es 32.644 pesos con 7 centavos. El salario promedio mensual de las mujeres es 35.114 pesos con 19 centavos. Tenemos también que el promedio de salario mensual de los hombres del sector público es 37.089 pesos, mientras que el promedio de salario mensual de las mujeres del sector público es 34.822 pesos con 63 centavos. Por último, nos pide construir un gráfico estadístico con algunas de las variables involucradas en la base de datos. Podemos utilizar esta misma tabla de datos, esta distribución, y vamos a insertar una gráfica de barras. Aquí tendríamos nuestra gráfica. La podemos copiar por aquí. La copiamos aquí. Y ahí está. Aquí está nuestra gráfica. Esta gráfica nos muestra el promedio de salario mensual según sexo y también según el sector donde labora. Bien, luego de hacer toda esta parte, dice aquí, copia tus resultados a un documento Word, luego conviértelo en PDF para subirlo a la sección de entrega de la tarea.
Ya ahí tenemos esta parte de documento. Lo que resta es convertir el archivo a PDF, ¿verdad? Y luego esto es lo que ustedes van a subir a el espacio de la tarea. Bien, jóvenes, es todo por este video. Espero haberle ayudado con estas orientaciones para que ustedes hagan su asignación de la manera más idónea posible. Bye bye, nos vemos en una siguiente entrega.